Buenas tardes amigos, bienvenidos a nuestra primera edición de el primer programa de Pingüino Multimedia Tiempos de Pandemia, un espacio dedicado a entregar la cobertura del coronavirus en la región de Magallanes, donde obviamente conversaremos con autoridades nacionales y regionales sobre el balance de la pandemia aquí, tanto a nivel como en la región de Magallanes como a nivel nacional. En nuestro segundo bloque tendremos a nuestra primera invitada del día de hoy, la Seremi de Salud, Mariela Rojas, donde obviamente nos va a comentar cómo ha sido este brote de las pesqueras. Nosotros habíamos visto el balance que entregó la Seremi Rojas hace pocos minutos a toda la región de Magallanes, donde indicaba que había una empresa pesquera que la habían cerrado por incumplimiento de medidas sanitarias. Esto también se debe a todos los brotes que hemos visto durante estos días en la región de Magallanes, también por algunas reuniones sociales que obviamente varias personas que todavía no entienden lo compleja de esta enfermedad que puede seguir contagiando. Ya comentaba durante los últimos días que de una persona que es contacto positivo estaban saliendo hasta 20 contactos estrechos, es decir, 20 personas que también se pueden contagiar del virus respiratorio SARS-CoV-2. Todos los viernes nosotros entregaremos el balance semanal sobre cómo ha evolucionado la pandemia del coronavirus en la región de Magallanes. Recordemos que el jueves pasado, exactamente hace unas semanas, tuvimos el mayor número de casos durante el inicio de esta pandemia con 56, pero la Seremi de Salud, Mariela Rojas, atribuía este número a que eran varios casos que se habían informado pero que no se habían subido a la plataforma del sistema EpiVigila del Ministerio de Salud. Pero durante la jornada de ayer se reportaron 43 casos, el número de casos más altos de la pandemia en la región de Magallanes, y todos estos casos son atribuibles obviamente a un solo día, es decir, todos estos días hemos estado con un máximo de 20 casos, hoy se notificaron 37. Sin más preámbulos, vamos a observar cómo ha evolucionado la pandemia durante esta semana. Ahí en pantalla estamos viendo el balance semanal del COVID-19 en la región de Magallanes. Ahí vemos el jueves pasado tuvimos 56 casos, al siguiente día tuvimos 19, luego el sábado tuvimos 20, después 24, 23, 36, 27, 43 y hoy hubo un error en la plataforma del MinSal porque se notificaron 8 casos, pero en el reporte diario de la Seremi de Salud, Mariela Rojas, ella indicó que habían 37 casos que fueron informados durante las últimas horas. Esto obviamente atribuible al brote de las pesqueras aquí específicamente en Punta Arenas. Ella en su reporte diario, lo recordábamos, anunció que el miércoles, aproximadamente en horas de la tarde, habían cerrado una planta pesquera específicamente de la ciudad de Punta Arenas. Ellos tienen 3 sucursales y fueron clausurados por incumplimiento de medidas sanitarias. Ellos tenían hacinamiento y también el uso incorrecto de la mascarilla. También otros datos del MinSal, el ministro de Salud ayer, Enrique París, él indicaba que en Magallanes durante los últimos 14 días la variación de casos había aumentado un 193% y en los últimos 7 días la variación de casos era de un 67%, es decir, durante esta semana estamos viendo un aumento bastante explosivo de casos, obviamente atribuible al brote de las pesqueras y a reuniones sociales. También el Colegio Médico advertía que la cuarentena que comienza mañana a partir de las 5 horas, a ellos le parecía una medida insuficiente porque durante de lunes a viernes, obviamente la comunidad puntarenense puede realizar su vida normal, pero a partir de mañana y todos los fines de semana hasta que la autoridad sanitaria lo indique, vamos a estar en una cuarentena. Todas las personas que vayan al supermercado, vayan a las farmacias o vayan a realizar algún trámite médico, tienen que acceder a la página web www.comisariavirtual.cl o si no dirigirse al gimnasio del complejo de Carabineros ubicado en Ignacio Carrera Pinto
para tramitar su permiso, para cuál va a ser ese bien esencial que ellos van a sacar ese permiso. Esto comienza mañana a las 5 de la mañana, en rigor comenzaría hoy a las 22 horas, pero de las 22 horas a las 5 de la mañana obviamente estamos en toque de queda y solo pueden transitar aquellos trabajadores que laboren en empresas calificadas como esenciales. Pero vamos a escuchar el reporte de la Seremía de Salud Mariela Rojas, que entregó hace pocos minutos y donde ella habla sobre el cierre de esta planta pesquera que tiene varias sucursales ubicadas al centro de la ciudad y también a las afueras por incumplimiento de las medidas sanitarias. Vamos con la Seremía de Salud Mariela Rojas. En una planta ubicada en el sector sur de Punta Arenas por el incumplimiento de las medidas sanitarias de prevención de coronavirus, entre las que figuraba el no respetar el distanciamiento social entre los trabajadores durante la jornada laboral. Cosas solucionables con medidas básicas como reducir el personal por turno, el uso incorrecto de la mascarilla, entre otras cosas. En las otras dos plantas, una ubicada en el sector de Barranco Amarillo y la otra en el sector centro de Punta Arenas, se detectaron a la fecha 7 casos positivos entre las dos y hasta el momento hay 22 contactos estrechos laborales. Como ustedes saben, esto requiere de una investigación epidemiológica que está en curso y en este momento se coordinan acciones para realizar testeo a todos los trabajadores. Este sábado a las 22 horas comenzará a regir en la comuna de Punta Arenas la fase de transición, etapa de la estrategia de paso a paso a la cual retrocedimos por el aumento de casos. Es decir, desde las 22 horas que comienza el toque de queda, ya empezamos con nuestra cuarentena de fin de semana. La medida más inmediata que viviremos este sábado y domingo con esta cuarentena impide el normal desplazamiento de las personas, al igual que el desarrollo de otras actividades o trabajos que no corresponden a funciones esenciales. Entre el lunes y viernes, la comunidad de la capital regional podrá retomar sus desplazamientos sin restricciones, a excepto del toque de queda, y podrán funcionar los otros ámbitos productivos que no están catalogados como no esenciales. Recordar que las actividades permitidas quedan reguladas por lo indicado en el instructivo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Solo se permite trabajar en actividades esenciales con permiso único colectivo. Habrá disponible solo un permiso a la semana por persona, como lo acaba de señalar el intendente, que se solicita en la comisaría virtual. Esto solamente para realizar actividades esenciales como compra de insumos básicos, medicamentos o asistir a alguna clínica o hospital, entre otros. Señalamos este punto porque queremos efectuar un llamado a la comunidad a no aglomerarse en los supermercados previo al inicio de esta medida, ya que en esta cuarentena no implica este tipo de rubros esenciales y no van a dejar de funcionar. Bueno, ya eran las declaraciones de la Seremía de Salud Mariela Rojas, con quien ya en pocos minutos entablaremos una conversación para ver cómo ha evaluado ella esta situación epidemiológica durante estos últimos días, obviamente por el brote de las pesqueras y todas estas reuniones sociales que ellos también hacen alusión. Pero también hay un punto importante antes de irnos con la Ceremis, que ayer el ministro de Salud, Enrique París, él hizo un mea culpa porque en primera instancia él había dicho que los magallánicos nos habíamos comportado mal, pero al día siguiente él comentaba que esto también es responsabilidad también de las autoridades regionales, las autoridades nacionales y también obviamente de toda la ciudadanía para aumentar todos estos brotes que tuvimos durante estos últimos días, que son más de 248 durante solo una semana. Sin más preámbulos, vamos a tener a la Seremía de Salud Mariela Rojas para ver el balance sobre el avance de la pandemia. Bueno, producción me dice que ya estamos con la Seremía de Salud Mariela Rojas. Seremi, buenas tardes, ¿cómo está? Ahí vemos a la Seremi Mariela Rojas. Seremi, buenas tardes. Dice que no escucha. Bueno, ya estamos resolviendo algunos problemas de audio para hablar con la Seremi de Salud Mariela Rojas y creo que sí. Seremi, buenas tardes. Hola Jesús, un gusto de verte en tu nuevo programa. Felicitaciones. Muchas gracias. Que te vaya súper bien. Estamos aquí
avanzando en estos tiempos. Obviamente las redes sociales también ayudan bastante y también hay que adelantarnos. Bueno, Seremi, yo sé que el tiempo es corto para usted, tiene algunas reuniones, pero me gustaría saber cómo evalúa usted la situación epidemiológica de Magallanes a solo hora de entrar a una nueva cuarentena después que la última vez que estuvimos confinados fue el 7 de mayo. A ver, mira, tenemos que ser claros en algo. Nosotros nos evalúa el ministerio con 10 indicadores. De esos 10 indicadores, nosotros en este minuto estamos bajos en lo que se refiere a esto en dos, que es el primero, el aumento de casos, ya que se ve afectado hoy día con 228 casos activos, que es uno de los primeros que evalúa, y esto se hace para que no se vaya a la cuarentena el fin de semana, disminuir la movilidad de las personas y no congestionar la parte de la atención crítica compleja del hospital que atiende a nuestros pacientes COVID. Y el otro es un problema que estamos con déficit de personal todavía en este minuto, porque como aumentan los casos negativos también, hay que llamarlos a todos, y el llamado de los casos negativos hasta ahora está siendo complicado, pero ya lo estamos solucionando a contar el lunes. Ya, esos son los dos indicadores que teníamos complicados para no pasar a la otra etapa, pero principalmente el aumento de casos. Bueno, este aumento de casos, ya lo hemos dicho reiteradamente, ha sido producto de principalmente reuniones sociales. O sea, nadie lo entiende, pero la mayoría de la gente cumple el protocolo en sus lugares de trabajo, pero una vez que sale, hemos sabido hasta de partidos de fútbol y después curanto, inauguración de casas, ya con 20 personas. Entonces, ese relajamiento que se ha visto en las medidas sanitarias ha hecho que estemos en este punto. Pero en todo caso, nosotros continuamos con una gravedad baja, una letalidad baja, un 100% trazabilidad antes de las 48 horas, que eso es sumamente bueno porque aislamos rápidamente, tenemos residencias sanitarias funcionando para los aislamientos, cosa que no ha sido fácil acá en Punta Arenas, bueno, en toda la región nos ha sido difícil, pero gracias a Dios ya contamos con suficientes habitaciones como para poder producir el aislamiento. Eso es más o menos la situación. Ahora, si bien es alarmante tener tantos casos activos, a mí, si bien me preocupa porque pasa del comportamiento de la comunidad, de que no logran realmente darse cuenta de lo que significa esto, o sea, un confinamiento nuevamente fin de semana, pero hay que ver lo que significa el paso a paso, y dentro de las medidas, una de las medidas es suspender las cirugías electivas del hospital, y esto significa un desmedro para gente que estaba en lista de espera hace más de 2 años esperando algunas cirugías que son muy importantes. Entonces, ahí yo apelo a la conciencia de la gente en el aumento de casos, de que si no entendemos de una vez por todas que el virus lo transportamos cada uno, eh, es complicado, es complicado. Para nosotros ha sido agotador estar repitiendo todos los días lo mismo y no lograr crear la conciencia en todas las personas, sobre todo en el ámbito de las personas jóvenes, ¿ya? De 30 a 40 y tantos años, es donde está la mayor cantidad de casos. Seremi, yo también leía una de sus declaraciones a un medio nacional donde lo acaba de comentar que según las investigaciones epidemiológicas habían detectado que varias personas habían estado jugando futbolito y después de eso habían compartido un curanto. ¿Cómo usted explica eso? ¿En qué se está fallando? ¿Cree usted que las fiscalizaciones por parte de su cartera están fallando o cree que más bien es inconsciencia de la ciudadanía? Mira, nosotros tenemos hartas fiscalizaciones. Ya vamos a tener casi 13.000 fiscalizaciones. Tú comprenderás que eso es harto. Con el personal que tenemos hemos logrado abarcar más las Fuerzas Armadas y de orden, que son las que nos apoyan en todo lo que es. Pero hay una cosa que tienes que entender. Nosotros tenemos que entender que en esta pandemia nosotros no tenemos posibilidades, pero imposibles, de tener un fiscalizador al lado de cada persona. Entonces, por lo tanto, obvio que se apela a la conciencia. No es lógico que ante una pandemia nosotros, la única forma de controlar el aumento de casos sea a través de
fiscalizaciones y confinamiento. Hay que entender, o sea, vean lo que está pasando en otras partes en Europa, por ejemplo en España. Se relajaron y ahora están con un rebrote. Entonces, nadie está diciendo que no vamos a tener casos mientras no encontremos una vacuna. Pero lo ideal es no llegar a estas medidas de confinamiento porque además afecta terriblemente lo que es la economía. Piensen en la cesantía como ha ido aumentando en Magallanes. Ahora, Seremi, Y eso, la gente, tengo un retorno que ahí. continúe. Y eso tienen que entenderlo, o sea, el Estado no va a tener plata en algún minuto para subsidiar toda la cesantía que estamos originando al no tener conciencia de las medidas sanitarias que son básicas. Ahora también, Seremi, el Colegio Médico advirtió que esta cuarentena móvil sería insuficiente. ¿Cómo responde usted a esas declaraciones, ya que son solo 2 días que vamos a estar en cuarentena y obviamente los días festivos, sí, obviamente de lunes a viernes la ciudadanía va a hacer su rutina normal, su vida diaria? A ver, yo tengo una opinión que aquí nadie tiene la verdad absoluta. Ojalá alguien la tuviera. Ojalá alguien tuviera receta, un recetario para esta pandemia. Hay que ver los números, hay que ver las estadísticas. Yo las entrego todos los días. Igual critican que por qué entrego puros números. ¿Y por qué no explico? Nosotros tratamos de explicar todos los días por qué sucede esto. Eh, ya te conté que para poder ir a una cuarentena total hay que ver la cantidad de indicadores que el Consejo Asesor y el Ministerio han puesto, que son 10. De esos, nosotros solamente tenemos bajo 2 que son los que te acabo de señalar. Ahora, una cuarentena de un fin de semana, lo que está tratando de hacer es que la familia entienda, la gente entienda, la comunidad entienda que tiene que disminuir la movilidad social. Y desgraciadamente que hemos visto que los fines de semana, el parque Tamunco, como está mejor los días, la gente se agolpa a hacer asado, el parque María Betty, que estaba abierto también, también se llena, también el Andino, también se llenan los malls. Entonces, de alguna forma, el resto de la semana no podemos detener toda la actividad porque si no, el país no va a poder sostenerla. Entonces, tratando de hacer esto es disminuir justamente la movilidad. Así que yo no me meto en las opiniones de lo que dice el colegio médico porque yo lo que veo son datos, ¿ya? Y las opiniones, la verdad, la puede dar cualquiera. Ahora, obviamente, como vaya yendo la ciudad, es posible que podamos retroceder al paso uno y estar totalmente confinados, como lo estuvimos prácticamente desde el 7 de abril o desde el 1 de abril, si no me equivoco, hasta el 7 de mayo, un mes totalmente confinados que obviamente después vimos los buenos resultados en la baja de casos. Hubo días que solo teníamos 2 casos, 0 días, 0 casos, perdón, 1 caso, pero después este brote de las pesqueras que lamentablemente y también reuniones sociales han elevado el número de casos durante los últimos días. Seremi, ¿usted considera que si seguimos así, con esta alta cantidad de casos, hoy tuvimos 37 casos, ayer tuvimos 43, si no me equivoco, el jueves pasado tuvimos 56, serían los números más altos que hemos tenido durante el inicio de la pandemia, que si no me equivoco, el primer reporte lo entregó el Seremi subrogante Sergio Ruiz en la Intendencia? ¿Es posible que de seguir así, no sé si el ministro también se lo ha comentado, que de seguir así podamos retroceder y estar en el paso 1? A ver, lo ideal es no, ¿ya? Y todo va a depender de mantener los indicadores que tenemos buenos y hacer desaparecer esto. Pero también hay que entender algo, Jesús, y una de las cosas es que nosotros aumentamos considerablemente la cantidad de testeos mediante búsqueda activa. Entonces, se encontraron positivos, aparecieron los positivos asintomáticos que en el primer brote no teníamos, pero también hay que ver los datos y ver que en el primer brote no tuvimos la cantidad de casos que llegaron el más alto, 45, ahora no se compara con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, acuérdense que el sistema Epivigila daba los casos que uno les informaba diario. Ahora hay desfase de casos que se dan en el sistema Epivigila. Entonces, a veces cuando tenemos 43 casos, no son de un solo día, a veces son de 2 o 3 días. Entonces, los pics reales
ya no han sido de 56 ni de 40 y tantos, pero sí aumentó la velocidad del contagio, ¿ya? La velocidad de contagio, que es este RE, que todos preguntan, es cuántos se contagiaban por un positivo, cuántos contagiantes podrían estar, aumentó. Y esto significa que podamos tener una situación de retroceso, que esperamos que no, porque la situación de retroceso se va a dar si aumentamos la gravedad y la letalidad. O sea, la ocupación de camas UPC y la ocupación de los ventiladores mecánicos. Eso esperamos que no vuelva a ocurrir. Y en eso estamos trabajando. Ese es un tema importante, Seremi, el RE, que es la velocidad de contagio. Hay mucha gente que no lo sabe, pero en números, en estadística en Magallanes, ¿cuál es el RE de Magallanes? Por un contagiado, ¿cuántas personas se están contagiando? ¿Cuál es la velocidad del virus en la región de Magallanes? Porque si tenemos 43 casos debe ser bastante alto. A ver, el de nosotros en este minuto está como en 1,4, ¿ya? Lo teníamos menor de 1. Eso quiere Por decir que de una supuesto, persona se están lo contagiando teníamos en 4. 1, perdón. No te escucho. Eso quiere decir que de una persona se No. están contagiando 4. Son entre promedios, se trabaja con promedio, entre 3 a 4 personas se pueden contagiar. Y considerando los contactos estrechos, nosotros tenemos entre 10 a 20 como promedio contacto estrecho por cada positivo en este minuto, sobre todo con los asintomáticos. Seremi, hay una pregunta que consulta bastante la ciudadanía y esto para cerrar, entendemos que usted tiene varias reuniones, hoy viernes también un día bastante complicado, pero ¿qué pasa con las pesqueras? ¿Qué pasa con el brote que tuvimos en junio y qué pasa con la pesquera de este último brote? ¿Estas pesqueras se encuentran en funcionamiento? ¿Fueron clausuradas? Porque entiendo que no es la misma planta pesquera que usted anunció este viernes que se estaba... que habían sido clausuradas. ¿Qué pasa con esas tres plantas pesqueras que produjeron estos últimos brotes de junio y agosto? A ver, la de junio fue una pesquera grande que ya está en funcionamiento porque arreglaron, ellos no tenían mayores deficiencias, ellos tuvieron casos activos y llegaron a tener, aunque todavía están algunos en proceso porque eran más de 700 personas, todavía faltan algunos resultados, pero ellos llegaron a tener hasta la fecha 55 casos activos. ¿Ya? Eso provocó el brote y a pesar de que la pesquera cumplía prácticamente con todas las medidas sanitarias, tiene que, uno tiene que empezar con la investigación epidemiológica, averiguar, y una de las cosas que se constata a través de las entrevistas es que ellos mismos relatan, los mismos trabajadores relatan que se relajan en los minutos cuando salen a un break, por ejemplo, a fumar, a veces toman de un mismo vaso y eso, o se sacan los EPP, en minutos en que están juntos y no están trabajando, se sacan la mascarilla. Y eso puede haber provocado el problema en esta pesquera. Con relación a las actuales, son 3 plantas y están con prohibición de funcionamiento mientras se testea a todo el resto de las personas. En este minuto hay 7 casos activos, seguramente con los resultados hoy día van a aumentar, pero además hay 22 contactos estrechos. ¿Ya? Y estas 3 pesqueras son de un mismo holding. ¿Ya? Entonces hay gente que de alguna forma también se cruza. Otra de las cosas que pasa es que hay muchas que son familiares y viven juntos, ya sea en casa o algunos viven en pensiones, los que no son de la región. Y eso hace un cruce del virus. ¿Ya? Eso es lo que está pasando en este minuto con las pesqueras y esperamos que las que no tenían las medidas sanitarias cumplidas las solucionen en un plazo corto para tampoco detener la producción de esas pesqueras, porque si no eso significa cesantía para los trabajadores. Para finalizar, yo entiendo que usted también sostiene varias reuniones en la semana con el ministro de Salud, Enrique París, y con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Yo quería saber, y también, no solo yo, sino también toda la comunidad magallánica, ¿qué le ha dicho el ministro durante estos últimos días? ¿Qué le ha dicho la subsecretaria, entendiendo que ayer el ministro París hizo un mea culpa también, y usted también en su reporte diario, de que la culpa, más allá de lo que siempre se le dice a la ciudadanía, que respete las medidas sanitarias, que use los elementos de protección personal, ustedes también hicieron un mea culpa.
¿Qué le ha dicho el ministro París? ¿Qué le ha dicho la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza? Y quisiera confirmar por su medio si durante los próximos días estaremos viendo una visita del ministro de Salud, de Enrique París, por primera vez desde que asumió la cartera del Ministerio de Salud. A ver, el ministro, hablé con él temprano hoy día en la mañana y está preocupado por el aumento de casos y ver que se estén haciendo, implementando todas las medidas, no implementando, siguiendo con todas las medidas que tenemos. ¿Ya? Con relación a visitas, yo no tengo información aún, estas informaciones no salen con mucha anticipación de que venga a hacer una visita. Y en cuanto sepamos, nosotros se las damos a conocer, pero hasta el minuto no tengo información de visita del ministro. Hablamos solamente por los casos que estaban acá, específicamente por el aumento de casos. Ahora, mea culpa, en el sentido de autocrítica, nosotros lo hacemos siempre, pero acá no se trata de buscar culpables o inocentes, se trata de hacer el trabajo que nos corresponde como autoridades de salud y a la gente tomar conciencia. Yo creo que empezar a culparse uno a otro en una pandemia, con todo el estrés que esto significa, con todo el confinamiento, con tener a los adultos mayores encerrados por tiempo, a los niños, no es el minuto para andar diciendo quién tiene la culpa. En este minuto solo hay que enfocarse en el trabajo ya y salir adelante en lo que significa esta pandemia. Yo creo que el trabajo intenso que hemos tenido va a tener que dar resultado en algún minuto. Yo espero salir rápido de esto, como toda la gente que trabajamos acá, están agotados, llevan 5 meses trabajando de lunes a lunes, y espero que eso lo entiendan también todas las personas que salen opinando de diferentes formas, tanto en las redes como en los medios, porque estar en este puesto de trabajo y en los puestos de la gente de toda la Seremi no es algo fácil y no ayudan en nada con puras críticas, y nadie ha sido capaz prácticamente de ponerse en el sitio y decir, oh, sí, se han sacado la mugre por tratar de que esto no pase a mayores, pero sin embargo, si la ciudadanía no lo entiende y no se comporta como corresponde, no sé hasta dónde vamos a poder llegar con esto. O sea, hemos tratado de todas las formas de decir que tomen conciencia, Jesús, y cuando tú pasas por la costanera en vehículo, tú ves adolescentes andando en patines o bicicleta, familias enteras y sin mascarilla. Entonces, también eso del mea culpa, empecemos a pensar por qué culpa tenemos a uno entonces. Y yo siempre les digo, más que preocuparse por lo que estamos haciendo, por favor, ocúpense y cumplan las medidas sanitarias mínimas, que son el lavado de manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, y si tienes que hacer aislamiento, cuarentena, respétenlo, porque ya llevamos 109 sumarios de personas que incumplen la cuarentena, más todos los otros sumarios que pasan las Fuerzas Armadas, ya con detenciones y todo por incumplir, y las reincidencias en no cumplimiento de las cuarentenas, y también del toque de queda. Bueno, Seremi, muchas gracias por ser la primera invitada de este nuevo programa Tiempos de Pandemia. Agradecido por su tiempo, sé que tiene varias reuniones y esperemos que todo salga bien, y no sé si quiere dar un mensaje de reflexión, entendiendo que mañana a las 5 horas ya estamos completamente confinados, tenemos que estar en cuarentena, y obviamente aquellas personas, las únicas que pueden salir, entre comillas, son los trabajadores de empresas esenciales y aquellas personas que tienen que ir al supermercado, hacer un trámite médico o ir a la farmacia a buscar un medicamento. Bueno, Jesús, primero que nada, felicitarte por el programa, darte las gracias por ser la primera invitada. Eh, ya nos conocemos hace tiempo, ya hemos peleado varias veces, pero yo lo único que puedo decir es que nosotros no vamos a bajar los brazos en la lucha contra esta pandemia, pero les pido que colaboren, que ayuden. No se trata de colaborar, se trata de hacer, de que hagamos, que todos cumplamos las medidas sanitarias básicas a las que tenemos que hacer caso. No aumentemos la gravedad y menos la letalidad. ¿Qué más les puedo decir? Cuidémonos, ya es difícil. Yo sé que es difícil estar confinado. Yo no veo a mi familia desde febrero, a mis hijos, ya no puedo viajar. Yo sé que hay muchos que quieren salir de sus casas. Yo salgo todos los días a trabajar, pero
si no lo hacemos, si no hacemos para lo que nos tocó vivir esto, vamos a vernos en algún minuto en una situación mucho más complicada. Hemos logrado salir de situación compleja como la que tuvimos en el primer brote. Salgamos de esta y rápido. Ya, dejemos que nuestro país crezca, dejemos que nuestro país no tenga cesantía. Ya tratemos de volver a la vida un poco más normal de la que teníamos algún día hasta que haya una vacuna. Eso, Jesús. Y otra vez, felicitaciones por tu programa. Muchas gracias, Seremi. Bueno, era la Seremi de Salud, Mariela Rojas, nuestra primera invitada de nuestro primer programa, Tiempos de Pandemia. Una persona que ha estado al frente de la pandemia, combatiendo la pandemia aquí en la región de Magallanes, así que aprovechamos de entregarle su agradecimiento por ser la primera invitada de nuestro programa. Recuerde que mañana a partir de las 5 de la mañana nosotros estaremos confinados. Vamos a ver en pantalla cuáles son algunas de las restricciones que empiezan a partir de mañana a las 5 horas, donde se puede observar que, por ejemplo, no pueden haber reuniones sociales, solo se puede sacar un permiso durante la semana, allí lo estamos viendo, durante este fin de semana, solamente para fines esenciales, obviamente ir al supermercado, ir a comprar remedios o hacer un trámite médico. Solo es un trámite por fin de semana y se puede acceder a través de la página web www.comisariavirtual.cl o dirigirse al gimnasio de Carabineros ubicado allí en Ignacio Carrera Pinto. También se prohíbe las visitas a los ELIAN, las visitas a los ENAME y obviamente tenemos que estar en cuarentena, cuidándonos todos. Y obviamente para cerrar, los adultos mayores, que es algo muy importante, esto hay que recalcarlo, los adultos mayores de 75 años pueden salir los lunes, miércoles y sábado desde las 10 horas hasta las 12 y después desde las 15 hasta las 17 horas. Solo pueden salir en ese horario todos los adultos mayores de 75 años. Obviamente lo pueden hacer, si son autovalentes, lo pueden hacer solo, siempre portando su cédula de identidad, y si tienen alguna complejidad, obviamente que los acompañe algún familiar, o si tienen algún vecino conocido que los ayude a relajarse y a sobrellevar esta pandemia que ya vamos a cumplir 5 meses. Este fue nuestro primer programa, agradecido por toda su sintonía. Tiempos de Pandemia, nosotros los estaremos acompañando todos los viernes. Esperemos que ya después nos separemos del Todo Noticias y tengamos nuestro bloque personal, pero este fue nuestra primera edición de Tiempos de Pandemia. Espero que les haya gustado. Yo soy Jesús Nieves. Que tengan muy buenas tardes. Pingüino Radio, tu compañía. Ahora el vitrineo es online y en elartedevestir.com seguimos estando disponibles para ti 24/7 y con despacho a todo Magallanes. Porque yo me quedo en casa. Visita elartedevestir.com y llegaremos a la puerta de tu hogar. En Edelmag queremos cuidarnos y cuidar a nuestros clientes. Ya se encuentran abiertas nuestras oficinas comerciales con atención de lunes a viernes entre las 8:30 y 13 horas. Te recordamos respetar el distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarillas. Para evitar aglomeraciones, te invitamos a preferir nuestros canales no presenciales, donde atenderemos todas tus consultas y podrás realizar tus trámites, incluso informar la lectura del medidor. Recuerda comunicarte gratis al 800-800-400. Visita nuestra oficina virtual en www.edelmag.cl. Escribe a nuestra cuenta de Twitter, @edelmag_SOS, o al correo electrónico atencióndeclientes@edelmag.cl. Edelmag, comprometidos con tu seguridad. Tenemos la energía para Magallanes.
Millones de personas ya han solicitado su 10% y seguimos trabajando para que todos puedan hacerlo. ¿Qué hacer si tu solicitud fue rechazada? 1. Completa nuevamente el formulario en el sitio web de tu AFP. 2. Revisa que tus datos personales coincidan con los de tu cuenta bancaria. 3. Tienes plazo de 1 año y es 100% online. El retiro de tu 10% lo hacemos entre todos. Asociación de AFPs de Chile. No vayas a sucursales. Todos los días estamos sobreexpuestos a mucha información que si a nosotros nos produce angustia, imagínate a un niño o niña. Por eso hablemos con ellos, mostrándoles también noticias